¿Sabía Dios que Lucifer pecaría? Esta pregunta ha desconcertado a teólogos y estudiosos durante siglos. La idea de un Dios omnisciente implica que Él conoce todo, incluso lo que sucederá en el futuro. Sin embargo, este conocimiento plantea un dilema profundo. Si Dios sabía de antemano que Lucifer caería en pecado, ¿cómo se reconcilia eso con la idea del libre albedrío y la justicia divina? En este video exploraremos los diferentes ángulos de esta intrigante cuestión. Analizaremos los textos bíblicos que abordan la creación de Lucifer, la naturaleza del conocimiento divino y las implicaciones teológicas y filosóficas de la caída de Lucifer. Prepárate para un viaje profundo y misterioso a través de los conceptos de omnisciencia y libre albedrío. ¿Estamos realmente entendiendo el plan divino o hay más de lo que parece la historia de la rebelión de Lucifer? Para abordar la cuestión de si Dios sabía que Satanás pecaría, es esencial comenzar con el contexto bíblico de Satanás, una figura enigmática y central en esta narrativa. Satanás, cuyo nombre significa adversario o acusador, fue creado por Dios como un ángel de gran belleza y poder, descrito en Ezequiel 28, del 12 al 15 como un querubín protector lleno de sabiduría y perfección. Sin embargo, este ángel glorioso, que ocupaba una posición privilegiada en el cielo, comenzó a experimentar un cambio inquietante. Según Isaías 14, del 13 al 14, Satanás se llenó de orgullo y codicia, deseando ser igual a Dios. Este deseo desmedido lo llevó a rebelarse, lo que provocó su caída del estado de gracia y su transformación en el adversario de Dios. La pregunta intrigante es, ¿cómo es posible que un ser creado perfecto y tan cercano a Dios cayera en pecado? La Biblia no ofrece una explicación exhaustiva sobre las razones detrás de la rebelión de Satanás, lo que deja un velo de misterio sobre los eventos que llevaron a su caída. ¿Fue un acto de libre albedrío o había un plan divino que permitía esta rebelión como parte de un propósito mayor? Este misterio de la caída de Satanás abre una ventana a las complejidades de la creación y la naturaleza del mal, desafiando nuestras concepciones sobre la perfección divina y la libertad que tienen los seres creados. La intriga no solo radica en entender el carácter de Satanás antes de su caída, sino también en desentrañar cómo y por qué se permitió tal rebelión dentro del plan divino. Para comprender si Dios sabía que Satanás pecaría, primero debemos explorar el concepto de omnisciencia divina. La omnisciencia se refiere a la idea de que Dios conoce todo, pasado, presente y futuro. Según la teología cristiana, este atributo de Dios implica que Él tiene conocimiento pleno y absoluto de todos los eventos y decisiones, incluso antes de que ocurran. Las Escrituras apoyan la idea de que Dios es omnisciente. En Salmos 139, del 1 al 4, el salmista expresa la profundidad del conocimiento de Dios sobre cada aspecto de nuestras vidas, incluso antes de que lo manifestemos. Asimismo, en Isaías 46:10, Dios declara: «Yo anuncio el fin desde el principio, y desde tiempos antiguos lo que aún no ha sido hecho». Pero aquí surge un dilema fascinante. Si Dios ya conocía la rebelión de Satanás y el resultado de su caída, ¿cómo encaja esto con el libre albedrío que se le atribuye a los seres creados? ¿Dios, al saberlo todo, incluyó este conocimiento en un plan divino? ¿O es el libre albedrío una realidad que se mantiene independiente de su conocimiento? La idea de que Dios tiene un conocimiento anticipado de todos los eventos plantea interrogantes profundos sobre el equilibrio entre el control divino y la autonomía de sus criaturas. Este equilibrio es crucial para entender cómo se desenvuelve la narrativa del pecado y la caída de Satanás dentro del marco del plan eterno de Dios. El libre albedrío es una piedra angular en la comprensión de la rebelión de Satanás y la relación entre el conocimiento divino y la libertad de elección. En la teología cristiana, el libre albedrío se refiere a la capacidad de los seres creados para tomar decisiones que no están predestinadas ni determinadas por Dios, lo que implica que las acciones son auténticamente elegidas por el individuo. La caída de Satanás plantea un enigma interesante. Si Satanás tuvo libre albedrío para rebelarse, ¿cómo se alinea esto con el conocimiento previo de Dios sobre la caída? La libertad de elección implica que Satanás tenía la capacidad de elegir entre obedecer a Dios o rebelarse, y su rebelión sería una expresión de su propio libre albedrío. Sin embargo, este libre albedrío no excluye el conocimiento de Dios. Si Dios conocía cada posible decisión de Satanás, esto no necesariamente invalida la libertad de elección.
En lugar de ello, podría sugerir que el libre albedrío y el conocimiento divino coexisten en una relación misteriosa y compleja. La rebelión de Satanás podría ser vista como parte de un propósito divino mayor, donde la libertad de elección y el conocimiento de Dios operan de manera interrelacionada. Este problema plantea preguntas sobre la naturaleza del mal y el papel del libre albedrío en la creación. ¿Cómo se justifica la presencia del mal y el sufrimiento en un mundo donde Dios es omnisciente? ¿Es el libre albedrío una condición necesaria para el amor verdadero y la obediencia genuina? ¿O es una prueba del propósito divino en la narrativa cósmica? Explorar estas cuestiones no solo nos ayuda a entender mejor la rebelión de Satanás, sino que también nos ofrece una perspectiva más profunda sobre la dinámica entre la libertad, el conocimiento y la justicia en el plan divino. Los puntos de vista teológicos sobre si Dios sabía que Satanás pecaría varían entre distintas denominaciones y corrientes del cristianismo. Estos proporcionan perspectivas diversas sobre la relación entre la omnisciencia divina, el libre albedrío y el plan de redención. Algunas tradiciones cristianas sostienen que Dios, en su infinita sabiduría y conocimiento, estaba plenamente consciente de la rebelión de Satanás desde el principio. Este punto de vista sugiere que la caída de Satanás fue parte del plan divino eterno, en el que Dios permite el libre albedrío para que los seres creados puedan expresar su verdadero carácter, incluso si eso conlleva la posibilidad del mal. En esta visión, la rebelión de Satanás no sorprende a Dios, sino que se integra en un propósito mayor que busca revelar la justicia y la misericordia de Dios. Por otro lado, algunas corrientes teológicas enfatizan el concepto de conocimiento medio o libre albedrío, en la que Dios conoce todas las posibles decisiones que sus criaturas pueden tomar, pero no determina el resultado final. Según esta perspectiva, Dios creó a Satanás con la capacidad de elegir libremente, y por lo tanto, la rebelión fue una decisión auténtica tomada por Satanás, en lugar de un acto previsto y predestinado por Dios. Otras interpretaciones, como las del teísmo abierto, argumentan que aunque Dios es omnisciente, su conocimiento del futuro es dinámico y no fijo. Esta visión sostiene que el futuro es en parte abierto y que aunque Dios conoce todos los posibles resultados, el acto de rebelión de Satanás fue una elección genuina dentro de un marco de posibilidades abierta. Estas interpretaciones no solo afectan nuestra comprensión de la caída de Satanás, sino que también influyen en cómo vemos la naturaleza del mal, el propósito divino y la relación entre la libertad y la soberanía de Dios. Cada perspectiva ofrece una lente única para explorar el misterio de la rebelión de Satanás, la intrincada interacción entre la omnisciencia divina y el libre albedrío. La pregunta de si Dios sabía que Satanás pecaría lleva a profundas implicaciones filosóficas y teológicas que desafían nuestra comprensión de la naturaleza de Dios, el mal y el sufrimiento en el mundo. Examinar estas implicaciones nos ayuda a comprender mejor el impacto de la rebelión de Satanás en el marco divino. Uno de los aspectos más complejos es cómo se relaciona el conocimiento anticipado de Dios con el concepto de justicia. Si Dios sabía de antemano que Satanás iba a rebelarse, ¿cómo se concilia esto con la justicia divina? Algunos teólogos sugieren que la caída de Satanás es una manifestación de la justicia y la libertad que Dios concede a sus criaturas. En esta visión, la justicia divina incluye la capacidad de elegir, incluso si estas elecciones llevan al mal. Además, el problema del mal y el sufrimiento en el mundo se magnifica cuando se considera que Dios tiene conocimiento previo de todos los eventos. Si el mal y el sufrimiento son consecuencias de la rebelión de Satanás y la entrada del pecado en el mundo, ¿cómo encaja esto en un plan divino que es intrínsecamente bueno y justo? La presencia del mal plantea la cuestión de si Dios, al permitir la rebelión de Satanás, lo hizo para preservar el libre albedrío y permitir un amor auténtico y una obediencia genuina. Esta perspectiva también lleva a reflexionar sobre la naturaleza del plan de redención. La caída de Satanás y la subsecuente entrada del pecado en el mundo podrían verse como el contexto necesario para el despliegue del plan redentor de Dios. Según esta visión, el sufrimiento y el mal tienen un propósito mayor en la narrativa divina, que culmina en la redención y la restauración final. En última instancia, estas implicaciones filosóficas y teológicas invitan a una profunda reflexión sobre el carácter de Dios,
el propósito del libre albedrío y el sentido del mal en el contexto de un plan divino eterno. La rebelión de Satanás no solo plantea preguntas sobre el conocimiento y la justicia divina. La cuestión de si Dios sabía que Satanás pecaría es un tema profundamente intrincado que toca los cimientos de la teología y la filosofía religiosa. A través de la exploración del contexto bíblico, la omnisciencia de Dios, el libre albedrío y las diversas interpretaciones teológicas, hemos tratado de desentrañar el misterio que rodea la rebelión de Satanás. Hemos visto cómo la caída de Satanás desafía nuestras percepciones sobre la justicia y la libertad, y cómo el conocimiento divino se entrelaza con el libre albedrío en una danza compleja y misteriosa. Esta cuestión no solo ilumina la historia de Satanás, sino que también nos invita a reflexionar sobre el significado más amplio del mal, el sufrimiento, en el marco de un plan divino. El misterio de la rebelión de Satanás y la respuesta a la pregunta sobre el conocimiento previo de Dios continúan siendo una fuente de debate y contemplación en la teología. Nos desafía a considerar cómo los conceptos de justicia, libre albedrío y omnisciencia se relacionan en la vasta narrativa divina. Te invitamos a compartir tus pensamientos y preguntas en los comentarios y a suscribirte al canal para explorar más temas fascinantes sobre la teología, la filosofía y el misterio divino. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda de entendimiento.